Hubo un tiempo en que voces humanas resonaban donde hoy solo hay silencio. Un tiempo en que pueblos enteros erigieron ciudades, sabidurías y rituales que la historia casi ha olvidado. Pero si afinamos el oído, si miramos con otros ojos, las huellas siguen ahí. Entre la roca, el viento y la tierra. Hoy, recorreremos los vestigios de civilizaciones antiguas y poco comprendidas, los ancestrales puebloans, los chachapoyas, los clovis, los hititas y los olmecas. Y al final, quizá descubras que el misterio no está para resolverse. Está para sentirse. Si te apasiona la historia que no cabe en los libros, suscríbete y caminemos juntos en este viaje que hoy comienza con el primer episodio de una fascinante serie en donde buscaremos en los resquicios de la historia para contarte todo lo que se sabe de esas civilizaciones perdidas, que desaparecieron sin dejar rastro y que sin embargo de alguna manera ayudaron a moldear lo que hoy somos. La historia oficial nos habla de imperios: Roma, Egipto, Grecia, China. Sus nombres llenan enciclopedias. Sus conquistas, sus emperadores, sus guerras. Pero bajo esa gran narrativa triunfal, existen otras historias. Más humildes, más calladas. Historias que no se escribieron sobre mármol, sino sobre arcilla, sobre corteza, sobre piel. Civilizaciones que no levantaron colosos de piedra, sino templos invisibles de equilibrio con la naturaleza. Culturas que no dejaron crónicas, sino hilos tejidos con símbolos, pinturas en la roca, canciones transmitidas al oído, huesos que aún hoy cuentan secretos. Pueblos cuya desaparición fue tan pausada, tan extendida en siglos, que se confundió con la niebla del tiempo. Hoy los llamamos perdidos. Pero ¿y si nunca se perdieron del todo? ¿Y si simplemente se desdibujaron en el paisaje? ¿Y si sus ideas, sus formas de entender el mundo, sus rituales de siembra y cosmos, siguen latiendo en nosotros, sin que lo sepamos? Quizá el legado más profundo no es el que se ve, sino el que se siente. El que permanece sin pedir permiso ni reconocimiento. Ancestrales puebloans, el eco en la piedra. En lo profundo del suroeste norteamericano, donde el sol parte la tierra y el viento silba entre los cañones, acantilados y desiertos se esconden viviendas imposibles. Los ancestrales puebloans, mal llamados Anasazi, un término que muchos consideran impreciso o incluso ofensivo, no solo habitaron ese paisaje áspero, lo convirtieron en hogar, santuario y espejo del cosmos. Tallaron sus viviendas directamente en la roca, como si cada muro fuera un puente entre lo humano y lo eterno. Escogieron cuevas naturales, bordes de precipicio, entradas estratégicas que aprovechaban el calor del sol y la protección de la montaña. No buscaban dominar la tierra. Parecían querer fusionarse con ella. Cada construcción era también una declaración espiritual, la vida estaba entrelazada con el entorno, no separada de él. Y por eso, sus hogares no sobresalen, sino que se esconden. Como secretos antiguos que no quieren ser hallados por cualquiera. Sin escritura conocida, dejaron petroglifos, diseños simbólicos tallados en piedra, que aún hoy resisten la interpretación. Son espirales, figuras humanas, escenas cósmicas y animales que parecen contar historias sin palabras. Algunos arqueólogos creen que marcan eventos astronómicos, otros, que son mapas espirituales. Lo cierto es que hablan, aunque aún no sepamos exactamente qué dicen. También nos legaron una arquitectura que desafía nuestra comprensión. Torres circulares, quivas subterráneas con funciones ceremoniales, sistemas de irrigación milenarios. Nada parece improvisado. Todo parece parte de una cosmovisión compleja, en donde cada estructura servía un propósito tanto práctico como místico. ¿Por qué desaparecieron? Las teorías modernas apuntan a una combinación de factores: sequías prolongadas que alteraron la subsistencia, tensiones sociales internas y migraciones masivas hacia regiones más favorables. Pero ninguna explicación encierra toda la verdad. Quizás su desaparición no fue abrupta, ni total. Tal vez fue un tránsito.
Una forma de replegarse, de dejar atrás lo material para fundirse con el mito. Pero hay algo más. Una intuición que se escapa de las cifras, que no cabe en las excavaciones. Una sensación difícil de explicar, como si su partida hubiera sido pactada, más que forzada. Como si hubieran comprendido que era hora de moverse, de cambiar de forma, de dejar de ser visibles para poder sobrevivir de otra manera. No una caída, sino una transición. No un colapso, sino una metamorfosis silenciosa. Tal vez sus descendientes caminaron hacia otras tierras, llevando en la memoria su saber, su lenguaje oculto, su relación con el cosmos. Y así, en lugar de desaparecer, se disolvieron suavemente en otros pueblos, otras culturas, otras leyendas. ¿Cuándo una cultura desaparece, realmente muere? ¿O simplemente, cambia de piel? Los chachapoyas, los guerreros de las nubes. En las alturas indómitas de los Andes, donde la niebla abraza las cimas y el cielo parece más cercano a la tierra, los chachapoyas alzaron fortalezas como Cuelap, desafiando la gravedad y el olvido. Eran conocidos como los guerreros de las nubes, no solo por su ubicación geográfica, sino por la manera en que habitaban entre el cielo y la piedra, entre lo visible y lo sagrado. No eran incas. Y, sin embargo, los resistieron. No con vastos ejércitos, sino con conocimiento del terreno, con una arquitectura inexpugnable, y con una identidad tan arraigada que ni siquiera el Tahuantinsuyo logró borrarla por completo. Sus momias, perfectamente conservadas por siglos en cavernas frías y secas, no eran simplemente cuerpos, eran portales. Sus rostros aún conservan expresiones que invitan al asombro y al respeto. Eran enterradas con telas, ofrendas y símbolos que hablaban de una visión espiritual compleja, donde la muerte no era un fin, sino un tránsito sagrado. Y sus tumbas colgantes, suspendidas en precipicios imposibles, parecen desmentir la lógica. ¿Por qué colocar a los muertos en lo alto, expuestos al abismo? Quizá buscaban acercarlos al cielo. O mantenerlos vigilantes sobre los vivos. Sea cual sea la razón, aquellas estructuras, colgadas en el silencio de las montañas, hablan de un pueblo que veía la vida y la muerte como parte de una misma escalera hacia lo invisible. Hablan de una relación íntima, reverente y continua con la montaña, que era tanto morada como altar. Se dice que eran altos, de piel clara, con rasgos que contrastaban con los de otros pueblos andinos. Esta idea ha alimentado todo tipo de mitos y teorías, desde lo romántico hasta lo pseudocientífico. Sin embargo, los registros arqueológicos no son concluyentes. No existen pruebas genéticas suficientes para afirmarlo, y muchas de esas descripciones provienen de cronistas españoles, cuyos prejuicios y percepciones moldeaban lo que veían. Quizás la verdad esté en otra parte. No en la apariencia, sino en la esencia. En su arquitectura, en sus rituales, en su capacidad para vivir en equilibrio con un entorno implacable. Es ahí donde los chachapoyas brillan con luz propia, más allá de cualquier especulación física. Lo cierto es que, tras la llegada de los incas, que impusieron su lengua, su religión y su sistema de gobierno, y posteriormente los españoles, con su cruz, su espada y su afán de dominación cultural, la identidad de los chachapoyas comenzó a desvanecerse en las sombras de la historia escrita por vencedores. Pero no desapareció del todo. Persistió en la memoria oral de los pueblos, en las técnicas agrícolas que aún se practican, en las leyendas que circulan entre las comunidades andinas y en cada piedra musgosa de Cuelap. Su cultura fue absorbida, sí, pero también resistida, camuflada, susurrada en los rincones donde la historia oficial no mira. Pero Cuelap sigue en pie. No solo como una ruina arqueológica, sino como un símbolo de resistencia ancestral. Sus muros ciclópeos, hechos de millones de piedras encajadas sin mortero, desafían el tiempo con una elegancia sobria. En cada rincón de la fortaleza, la niebla parece cargar memorias. No es silencio lo que reina, sino una conversación antigua entre roca y cielo.
Quelap no observa, espera. Y tal vez no sea un testigo mudo, sino un testigo vivo, que aún guarda secretos para quienes sepan mirar con el corazón abierto. Y si su legado está en los muros, ¿qué nos dicen esos muros cuando los escuchamos de verdad? Los Clovis, el comienzo de todo. Mucho antes de que existieran ciudades, templos o reinos, los Clovis caminaban el continente americano. Eran nómadas, sí, pero no simples errantes, eran observadores del cielo, lectores del terreno, supervivientes de una era donde la vida pendía de un hilo de hielo. Cazadores de megafauna, se enfrentaban a mastodontes, bisontes gigantes y perezosos colosales. Sus presas definían su ruta, su mitología y su legado. Pero lo más impresionante quizá no sea su fuerza, sino su precisión. Eran artesanos de puntas de lanza talladas con una simetría que desconcierta incluso a los arqueólogos actuales. Cada piedra era moldeada con una intención estética y letal. Cada herramienta era al mismo tiempo arma y arte. En esas puntas de Clovis, hechas hace más de 13.000 años, ya se percibe la huella de una inteligencia profunda, práctica y poética a la vez. Durante décadas se pensó que fueron los primeros americanos. Que fueron los pioneros absolutos en pisar este continente, los iniciadores de toda la historia humana en América. Sus herramientas, su antigüedad, su aparente sofisticación tecnológica reforzaron esa idea por mucho tiempo. Pero hoy sabemos que no. Nuevos hallazgos, en lugares como Monte Verde en Chile o Buttermilk Creek en Texas, sugieren que hubo seres humanos en América mucho antes que los Clovis. Caminantes aún más antiguos, de quienes apenas estamos empezando a entender las huellas. Esto no hace menos importante a los Clovis, pero los reposiciona. Los convierte no en los primeros, sino en parte de un entramado más vasto, más misterioso y mucho más antiguo de lo que imaginábamos. Pero siguen siendo un enigma. ¿Qué les pasó? Algunos sostienen que su declive fue súbito, producto de un evento catastrófico. Se habla de un cambio climático drástico, una súbita caída de las temperaturas al final de la última glaciación. Otros mencionan la posibilidad de un impacto cósmico, fragmentos de cometa que habrían desencadenado incendios masivos y alteraciones ambientales globales. Es la llamada hipótesis del impacto del Dryas reciente. También es posible que hayan sido víctimas de su propio éxito, al cazar intensamente a la megafauna, su principal fuente de alimento, precipitaron la extinción de esas especies, y con ello, su propio colapso. Pero quizá el mayor enigma no es cómo desaparecieron, sino cómo vivieron con tanta destreza, durante tanto tiempo, en un mundo tan incierto. Y eso, su maestría silenciosa, es lo que aún hoy nos interpela. Un cataclismo. Tal vez un cometa, que rasgó la atmósfera con fuego y desató una noche prolongada sobre la Tierra. O tal vez el hielo, avanzando lentamente como un depredador sin prisa, enfriando los valles y congelando las posibilidades de subsistencia. Ambos escenarios hablan de una naturaleza impasible, capaz de alterar el curso de la historia sin previo aviso. Y ambos nos recuerdan que la vida, incluso la más ingeniosa, siempre pende de equilibrios frágiles. Desaparecieron rápidamente, como una llama que se apaga al soplo de un viento invisible. No dejaron ciudades abandonadas ni monumentos desmoronados. Dejaron herramientas, fragmentos, silencios. Dejaron sus piedras, sí, pero no en vitrinas ni pedestales, sino ocultas bajo capas de tierra, bajo siglos de lluvia, polvo y olvido. Fueron halladas por accidente, como susurros geológicos que emergen cuando menos se espera. Y en cada una de esas piedras, afiladas, simétricas, silenciosas, todavía habita una pregunta sin respuesta. Una presencia. Un eco del comienzo. La historia profunda es como una sombra. Está ahí, aunque no podamos mirarla directo. Los hititas, el imperio que se evaporó. Fueron poderosos. Dueños de una maquinaria política y militar capaz de desafiar a los imperios más temidos de su tiempo.
rivalizaron con Egipto en poder, influencia y extensión. No eran solo guerreros, eran diplomáticos, visionarios, maestros de la estrategia. Y lo demostraron con hechos. En el año 1259 a.C., firmaron con Ramsés II el primer tratado de paz registrado en la historia de la humanidad, el Tratado de Cadés. Un acuerdo no solo militar, sino simbólico. Un pacto entre civilizaciones que, pese a la guerra, supieron reconocer su mutua grandeza y establecer la palabra como herramienta de supervivencia. Los hititas no solo hicieron historia. Enseñaron que incluso en la era del bronce ya existía el arte de la tregua. Y sin embargo, casi desaparecieron de la memoria. No por insignificantes, sino por el capricho del tiempo y del olvido humano. Sus ciudades fueron cubiertas por siglos de tierra y desinterés. Su lengua, una vez hablada en vastas regiones, se extinguió como una melodía sin oyentes. Sus hazañas, registradas en tablillas de arcilla, yacieron sepultadas mientras otras civilizaciones escribían la historia en piedra más visible. No fue un colapso estruendoso, sino una evaporación lenta. Como tinta que se desvanece con la lluvia. Como un recuerdo que nadie se esforzó por preservar. Y sin embargo, ahí están. Esperando bajo cada ruina, cada fragmento, cada inscripción olvidada, a que alguien vuelva a pronunciar su nombre. Durante siglos, se creyó que eran un mito. Un eco en las crónicas de otras culturas, una sombra sin cuerpo, una civilización mencionada pero nunca confirmada. Hasta que las tablillas de Hattusa hablaron. Cubiertas de signos cuneiformes y grabadas en arcilla con paciencia milenaria, aquellas tablillas no solo confirmaron su existencia, revelaron un mundo. Un idioma propio, leyes detalladas, relatos de comercio, guerras, tratados y dioses. Eran la voz de un imperio que había esperado siglos para ser escuchado. Fue un renacimiento silencioso. De pronto, el polvo se dio paso a la historia. Y lo que se creyó mito, tomó forma, peso y rostro. Su lengua, su ley, su arte, todo estaba ahí, petrificado en arcilla, como si el tiempo mismo hubiera querido conservar su memoria a la espera de nuevos ojos. Cada tablilla revelaba códigos legales que hablaban de justicia, jerarquías, castigos y contratos. Su lengua, compleja y estructurada, ofrecía no solo órdenes, sino también poesía y plegarias a dioses olvidados. Y su arte, en relieves, sellos, arquitectura, mostraba una estética poderosa, cargada de simbolismo, que unía lo terrenal con lo divino. Todo estaba ahí, intacto bajo siglos de silencio, esperando ser leído de nuevo por una humanidad que apenas comienza a comprender la vastedad de su propio pasado. Lo fascinante no es solo su historia. Es la forma en que el silencio los envolvió como un velo. Durante siglos, su recuerdo fue apenas una bruma, un eco sin cuerpo que flotaba en los márgenes de otras historias más celebradas. No hubo monumentos visibles, ni conquistas cantadas. Solo el olvido, paciente y total. Y, sin embargo, ese mismo olvido que los cubrió también los preservó. Porque al no ser reformulados por agendas modernas, al no ser moldeados por interpretaciones sucesivas, permanecieron como eran. Inalterados. Enteros. Fueron tragados por siglos, sí. Pero lo fueron con una dignidad silenciosa. Como quien se retira al bosque no por miedo, sino por sabiduría. Si una civilización tan grande pudo perderse, ¿cuántas más aún yacen bajo nuestros pies? Los olmecas, los rostros del misterio. Las colosales cabezas de piedra nos miran con ojos antiguos. Ojos tallados hace más de 3000 años, con una expresión que no parece humana, sino eterna. Estas esculturas, diseminadas por la jungla veracruzana, no solo son monumentos, son enigmas. Cada una pesa toneladas. Cada una fue trasladada y esculpida con una tecnología que aún hoy desconcierta. Pero más allá de su tamaño, es su mirada lo que nos detiene.
no es una mirada vacía. Es una mirada que observa, que recuerda, que tal vez juzga. ¿A quién representaban? ¿Reyes? ¿Dioses? ¿Ancestros? No lo sabemos. Y tal vez no debamos saberlo. Tal vez fueron hechas para que nosotros también fuésemos vistos. Para que, al mirarlas, algo dentro de nosotros despertara. Los olmecas fueron una de las primeras civilizaciones de Mesoamérica, emergiendo con fuerza en las fértiles tierras del Golfo, mucho antes de que florecieran los mayas o los mexicas. Su legado es inmenso, aunque fragmentado. Sabemos que construyeron centros ceremoniales como San Lorenzo y La Venta, donde alinearon montículos, plazas y altares con precisión astronómica. Pero poco sabemos de ellos en términos directos. No dejaron textos que podamos leer, ni registros detallados de su historia política. Lo que tenemos son símbolos, máscaras, monumentos y preguntas. Muchas preguntas. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo organizaron su sociedad? ¿Qué pensaban de la vida, de la muerte, del universo? En su aparente silencio, los olmecas parecen decirnos que hay formas de comunicar que van más allá de las palabras escritas. Que el arte, la piedra y el espacio también cuentan historias. Solo hay que aprender a escucharlas. Desaparecieron antes de los mayas, pero muchas de sus ideas influyeron en la cultura posterior. Su visión del tiempo cíclico, sus sistemas de escritura incipientes, la estructura de sus centros ceremoniales, incluso ciertos símbolos religiosos, como la serpiente emplumada o el jaguar sagrado, reaparecen siglos después en culturas mesoamericanas posteriores. Es como si los olmecas hubieran sembrado un lenguaje cultural primigenio que otros pueblos retomaron, resignificaron y expandieron. No fueron una civilización aislada, sino un nodo originario en la red de tradiciones que florecería más tarde en la región. Y aunque sus rostros de piedra no hablen, su influencia aún murmura en los códices, los templos y las fiestas que sobreviven hasta hoy. Calendarios, rituales, arte. ¿Fueron los verdaderos madres culturales de Mesoamérica? Algunos arqueólogos los consideran el punto de partida simbólico de toda la civilización mesoamericana. No por haberlo hecho todo primero, sino por haber dado forma al imaginario, a los mitos fundacionales, al lenguaje espiritual que otros desarrollaron después. Establecieron ejes simbólicos que sobrevivieron al paso del tiempo, el culto al jaguar, la dualidad del cosmos, la conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo. Pero también cabe preguntarse, ¿y si no fueron el origen, sino un nodo entre muchos? ¿Y si hubo otros, tan antiguos y olvidados como ellos, que también encendieron chispas en la oscuridad del tiempo? ¿O simplemente, otra rama del gran árbol humano que floreció en silencio, más allá del foco de nuestras narrativas dominantes? Una raíz profunda que no ignoramos por insignificante, sino porque no supimos, o no quisimos, mirar en esa dirección. Una de esas culturas que crecen en la penumbra del tiempo, esperando pacientemente a que el ojo humano se abra no solo al conocimiento, sino también al asombro. A veces, la pregunta no es que dejaron, sino que no pudimos entender. 5 civilizaciones. 5 silencios que resuenan más fuerte que cualquier grito del presente. No todas dejaron imperios. Pero todas dejaron ecos, marcas invisibles que atraviesan siglos y se cuelan en nuestras preguntas más íntimas. Porque la historia no solo se cuenta con guerras, fechas y nombres. También se cuenta con vacíos. Con ausencias que nos interpelan. Con lo que no está, pero se siente. Con lo que intuimos al pisar tierra antigua, al mirar una piedra tallada cuyo propósito se ha perdido en el tiempo. Con lo que sentimos al contemplar una ruina sin explicación y sin necesidad de una. Quizás eso sea lo más humano de todo, nuestra obstinación por dejar huellas. El impulso de dejar algo, aunque no sepamos para quién. Aunque nunca sepamos si alguien lo encontrará. Porque quizás,
Más que comprender, lo que anhelamos es ser recordados. Si este viaje por civilizaciones olvidadas te dejó pensando, imagina lo que vendrá. Suscríbete. Acompáñanos. Porque a veces, entender el pasado, es la mejor forma de entendernos a nosotros mismos. Nada desaparece del todo. Solo espera ser recordado.